¿Qué entiende por sociología una socióloga, profe? Creo que esa es la pregunta más difícil del mundo. Pucha, che. Bueno, entonces metas otra. No, no, pero como para buscarle un orden, ¿no? Para que los chicos que están estudiando más o menos puedan seguir un poco la clase. A mí siempre me gusta volver al programa, soy una big fan del orden en varios sentidos, ¿no? No sé si eso es bueno o malo, pero es como soy. Yo soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso, etcétera. Cantalo, cantalo. No, no. Ah, lo canta muy lindo. Entonces, el programa está estructurado en dos sentidos, ¿no? Un sentido tiene que ver con poder comprender como las bases de la sociología y cómo pensamos la sociología como ciencia y una definición también de pensar qué es la sociología, que es un poco hacia donde estaba yendo Agustín recién, ¿no? Eso está principalmente en la unidad número 1. Y ahí tenemos a Giddens casualmente, ¿ves? Porque yo te digo que los textos vos los ¡Qué conoces. barbaridad! Que... No sabía. Bueno, entonces en esa unidad número 1 nosotros lo que vamos a hacer es fuertemente preguntarnos sobre qué es la sociología, qué caracteriza a ese conocimiento en particular, ¿no? Y qué hace la sociología, para qué sirve la sociología, ¿no? ¿Por qué digo que es una pregunta difícil de responder? Porque, por ejemplo, la definición de Giddens, que la acaba de dar Agustín, ¿cómo era la definición? Justo está atorado con un chipá, pero bueno, esto pasa por estar comiendo a la misma vez que damos una Te clase. tocaba a vos hablar. Bueno, tiene que ver con esto de estudiar la vida social y humana, ¿no? Que dice Giddens. Y yo cuando Giddens arriesga esa definición, que es un poco más larga, miren acá justo tengo un machete. Ah, mira, a ver. Giddens va a decir, la sociología es el estudio de la vida social humana de los grupos y sociedades, ¿no? Dice, es una empresa cautivadora y atrayente. Wow. Dice, al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio, desde el análisis de los encuentros efímeros entre los individuos en la calle, hasta la investigación de los procesos sociales mundiales. Si la sociología puede estudiar desde las vecinas o el vecino, vecina y quien sea que se encuentra en la verdulería y qué pasa en ese ámbito particular de la vida social y sus interacciones, sus representaciones sociales, hasta, por ejemplo, qué está pasando hoy con el coronavirus a nivel mundial, ¿no? O a nivel sociedad argentina. Sí. Perdón, ¿no? Pues ahí va la segunda pregunta. Ayer republiqué un chiste que hizo un amigo y un sociólogo respondió entre el humor y el ofusque, pues estaba bardeando a los sociólogos. Algo así como que de haber habido un sociólogo en la planificación de las políticas públicas, especialmente respecto de lo que pasó ayer con los jubilados, eso no hubiese ocurrido. Es decir, un análisis sociológico podría haber evitado todo el desastre que se armó ayer, ¿no?, en las colas de los bancos. ¿Será verdad esto, che? Bueno, futurología, ¿no? O posibilismo. Pasadología. Pasadología sería en ese caso. Es medio complicado de hacer. Pero sí es cierto que la sociología se dedica a pensar esas situaciones cotidianas y que hay muchos sociólogos que su especialización va por ahí, ¿no? Una sociología que tiene que ver con una sociología de la vida cotidiana. Entonces, si escuchan algo son los perritos que se están peleando. Esos perros se están matando, Agustín. Bueno, entonces, yo decía, Giddens arriesga una definición muy general, pero hay muchas formas de entender y definir la sociología según sea el marco teórico sociológico de que se está partiendo. Pero para establecer una base me parece que Giddens está interesante, ¿no? Arriesga algo como bien general y nos puede ayudar para adentrarnos en este mundo de la sociología. Es decir, que esa primera definición que hace Giddens es general, pero también es provisoria. Entre ustedes más se adentren en la bibliografía o a empezar la cuestión sociológica, esto van a ver cómo les va haciendo ruido incluso lo que dice Giddens. Entonces, esa primera unidad para pensar la cuestión de la sociología. Voy a volver igual sobre eso, ¿no? Lo estoy estructurando solamente. Después las unidades 2, 3 y 4, me encanta porque hago así, 2, 3 y 4, ahí está.
no es una clase de matemáticas, evidentemente. Esperemos que el Edu no esté viendo esto. Sí, soy malísimo. En las siguientes unidades, que no son la 1, que son la 2, la 3 y la 4, estas unidades van a pensar, o se están pensando en base a un orden cronológico para pensar la sociología, ¿no? Con Martín tuvimos mucha discusión al respecto, pero finalmente hay algo de lo cronológico ahí dando vueltas. También vamos a poder poner en tensión distintos paradigmas dentro de la sociología o corrientes de pensamiento. También vamos a poder encontrar allí algo de la teoría del orden y del conflicto que se ve acá en sociología y se ve en sociopolítica. Pero lo cierto es que también tiene ese orden temporal. Entonces, si ustedes se fijan bien, la unidad número 3 está dedicada a los padres fundadores de la sociología, los que son reconocidos en general como los padres fundadores, que son Marx, Weber y Durkheim. En la unidad número 3 vamos a... perdón, me quedo en esa 2, ¿no? Pensadores y autores que escriben al calor del nacimiento de la sociología como ciencia. De hecho, la mayor parte de ellos no se reconoce como sociólogo o se reconoce como parte de la ciencia avanzada su carrera, ¿no? O su vida académico-profesional. Y estamos hablando de un siglo XIX, principios de un siglo XX. En ese momento está estructurada esta unidad número 2. La unidad número 3 es una unidad donde se ven otros autores como Merton, como Marcuse, como Bourdieu. Tenemos un texto de Simone de Beauvoir también. Esa unidad está pensando lo que es la primer parte del siglo XX, ¿no? Se está deteniendo en esa primer parte del siglo XX, más que nada en lo que es la sociedad de masas, lo que se va a dar a conocer como la sociedad de masas, y se pregunta por esa sociedad de masas, es decir, ponemos a estos autores a hablar con ese momento histórico particular, con su propio contexto. Primera mitad del siglo XX, y me extiendo un poco más porque estamos hablando ya de los 50 y entrados los 60 también. Y la última unidad, que es la unidad número 4, es una unidad para pensar la actualidad, ¿no? Y la actualidad la vamos a entender en un sentido bastante amplio, no vamos a entender la actualidad como hoy 2020, ¿no? Sino que vamos a entender la actualidad como una serie de acuerdos, estructuras o... No me calles, no me yuyes. Llega la perra. Entrale a la perrita, sí, que mejor. Pobrecita. A ver, ¿qué aparece? Orejas, nuestra perrita que... Después va a venir Felpa que va a querer entrar, pero no lo vamos a dejar. Entonces, en esta unidad número 4... ¡Ah! ¡Quiero saber sociología! No quiere saber sociología el perro. Pero pobre, mirá cómo lo estás agarrando. Bueno, acá nos distraemos una banda últimamente. No, de ninguna manera. Bien, Gastón, te leo ahí que Merton te está costando. Vamos a volver sobre Merton. Si no, me tirás un mensaje en un rato y me recordás, profe, acuérdese de Merton. Loco, ¿no? háblame de Merton, háblame. Y en el caso de la unidad número 4, es una unidad, entonces les decía que piensa un poco la actualidad. En realidad piensa de lo que es la década del 70, 1970 para esta parte, ¿no? Porque encontramos una serie de irregularidades sociales, una serie de cambios mundiales, aunque sean a nivel mundial, de lo económico, de lo social, que tienen como, que perduran hasta la actualidad. Entonces eso vamos a tomar como actualidad en un sentido amplio. Esa es la línea general del programa, las 4 unidades. Así las hemos pensado. No, a ver, me parece que estaría bueno poder que ustedes se armen una pequeña línea de tiempo, ¿no? Digo, si la materia está estructurada históricamente, es porque este estudio de la vida social humana, de sus relaciones y perspectivas, ¿no? De las relaciones interindividuales y bla, 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 ¿no? que nos decía un poco Giddens, está estudiando, a ver, las relaciones sociales al interior del capitalismo, ¿no? Entonces, yo tengo que tener una noción más o menos general del origen del capitalismo y de algunas cosas que han ido pasando a lo largo de los años. De haber, los recortes históricos que les mencionaba Sheila recién no son azarosos, sino que tienen que ver con cosas que van ocurriendo a nivel mundial, especialmente en Europa. ¿Pero por qué? Porque a ver, en toda época histórica hay países y culturas hegemónicas que son las que van de alguna manera marcando la cancha al resto, ¿no?
Entonces yo tengo, en líneas muy generales, el origen del capitalismo entre el siglo XV y XVI con la acumulación originaria, en el siglo XVIII con las dos revoluciones, ¿no? La revolución industrial y la revolución la política, ¿no? En Francia, en Inglaterra un siglo antes, ¿no? A partir de ahí yo tengo que a mediados, fines del siglo XVIII, por primera vez hay una crisis social, política y económica muy profunda dentro del capitalismo. De esa crisis nace la sociología, ahí lo tengo a Comte, luego a Durkheim, ¿no? Tratando de ver qué es lo que pasó y cómo recuperar el orden existente. Un poquito después, pero ahí nomás lo tengo a Marx y a Weber analizando también esta situación, ¿no? Después tengo una guerra mundial en 1914, una crisis del 14 al 18, una crisis económica mundial en la década del 30, ¿no? Después tengo una segunda guerra mundial del 39 al 45, tengo la crisis del petróleo en los 70, ¿no? Tengo el estado de bienestar post Segunda Guerra Mundial, me lo había salteado, ¿no? Digo, Segunda Guerra Mundial, termina en el 45, auge de los estados de bienestar, crisis del estado de bienestar a partir del 60, crisis definitiva del estado de bienestar, nada definitivo nunca en realidad, en los 70 con la crisis del petróleo y comienzo del neoliberalismo con su auge en la década del 90, ¿no? Del 90 para acá es todo muy vertiginoso para nosotros porque somos contemporáneos. Entonces para nosotros hay cambio todos los días, de ver esta crisis que estamos viviendo a partir de la pandemia de coronavirus nos genera distintos estados todos los días porque todos los días están pasando cosas distintas de manera muy vertiginosa. Sheila empezaba mientras esperábamos que ustedes se conecten, ¿no? Contando algunos vaivenes dentro del campo educativo. Nada, todos los días están viniendo cosas distintas. Somos contemporáneos de estos, forma parte de nuestra cotidianeidad. En toda época histórica pasaban estas cosas. Ahora, a siglos vista o a décadas vista, a uno le quedan algunos de los acontecimientos centrales que son los que han ido marcando la cancha para el análisis social histórico. Entonces, de nuevo, tengo origen del capitalismo, o sea, consolidación del Estado capitalista, crisis de esos estados, tengo crisis del 30, tengo estado de bienestar, tengo dos guerras mundiales y tengo crisis del estado de bienestar y surgimiento del neoliberalismo. En esos contextos, si yo puedo armar la línea de tiempo, voy a tratar de poder meterme en la cabeza del sociólogo en su época para ver qué es lo que se está preguntando y por qué. Sí, me parece genial que lo que dice Agustín, ¿no? Por eso, Ay, gracias. por eso al inicio de cada una de estas unidades yo siempre le hice una introducción histórica, ¿no? Que en general fue bastante densa, pero necesaria, ¿no? Para poder contextualizar de qué es lo que estamos hablando. El recorrido que hace Agustín está bueno porque, bueno, nos permite como medianamente refrescar algunas cuestiones. Entonces, eso lo tienen que tener presente y eso también tiene que ser un trabajo para el hogar. Para esta materia y para cualquier cosa en la vida, ¿no? ¿Quién escribe? Esto lo decíamos un poco el otro día. ¿Quién escribe? ¿Desde dónde escribe? ¿A quién le escribe? ¿En qué momento histórico escribe? ¿No? Porque eso nos permite comprender en su complejidad, bueno, los textos, el autor, la idea que nos quiere compartir.